En las colinas onduladas de Kentucky, donde la niebla matutina aún se aferra a los prados olvidados, se alzan los restos en ruinas de lo que alguna vez fue Pleasant Hill, una comunidad Shackers que desapareció de la noche a la mañana en 1834. Más de 300 almas simplemente se desvanecieron sin dejar rastro, dejando atrás solo edificios vacíos y un silencio tan profundo que los lugareños aún se niegan a caminar por esos terrenos después del anochecer. Durante casi 2 siglos, el estado de Kentucky ha mantenido el registro oficial sellado, enterrado en archivos que pocos se atreven a examinar. Pero los testimonios recientemente descubiertos de un inspector visitante de Ohio revelan una verdad tan horripilante que desafía todo lo que creíamos saber sobre las comunidades religiosas de Estados Unidos. Lo que ocurrió en Pleasant Hill no fue solo una tragedia. Fueron 27 años de terror sistemático disfrazado de devoción sagrada. Antes de descubrir la oscura verdad que las autoridades intentaron ocultar desesperadamente, debo pedirte algo. Este canal no es para todos. Solo para aquellos lo suficientemente valientes como para enfrentar los rincones más oscuros de la historia estadounidense. Si eres uno de los pocos elegidos que busca estas verdades ocultas, pulsa el botón de suscribirte y dime en los comentarios desde qué estado nos escuchas. Ahora, retrocedamos en el tiempo para descubrir cómo la codicia de una familia transformó una comunidad sagrada en algo mucho más siniestro. Lo que comenzó en 1807 como un faro de pureza espiritual se convertiría en uno de los secretos mejor guardados de Kentucky, orquestado por una familia cuya corrupción corría más profunda de lo que nadie podía imaginar. El año era 1807, y el segundo gran despertar barría Kentucky como un incendio. En este ambiente de fervor religioso, Pleasant Hill surgió como un santuario para quienes buscaban vivir según los principios Shackers: celibato, propiedad comunal y separación de la corrupción del mundo. La comunidad, ubicada en la fértil región de Bluegrass cerca de Harrodsburg, atrajo a cientos de conversos que entregaron voluntariamente sus posesiones terrenales a cambio de la promesa de perfección espiritual. En el corazón de esta comunidad aparentemente devota se encontraba la familia Richardson, cuya influencia impregnaba todos los aspectos de la vida diaria. El anciano Samuel Richardson, un hombre alto de penetrantes ojos grises y una voz que podía dominar cualquier congregación, había llegado desde Ohio afirmando haber sido ordenado directamente por los discípulos originales de la madre Ann Lee. Su apariencia cuidadosamente mantenida, siempre vestido con el sencillo pero impecable atuendo Shaker, y su conocimiento enciclopédico de la teología Shaker convencieron incluso a los visitantes más escépticos de su autenticidad. Su esposa, la hermana Martha Richardson, había renunciado públicamente a su matrimonio para mantener el celibato Shaker, aunque en secreto continuaba su relación con Samuel en los aposentos ampliados de este. Martha poseía una habilidad casi sobrenatural para leer las motivaciones y temores de las personas, una destreza que usaba con efecto devastador para manejar la compleja dinámica social de la comunidad. Su manera suave y sonrisa gentil ocultaban una inteligencia calculadora que los rivales encontraban tanto intimidante como irresistible. Su red familiar se extendía por toda la comunidad como las raíces de un antiguo roble. Su hijo mayor, el hermano Ezequiel Richardson, un hombre de anchos hombros y la presencia dominante de su padre, dirigía las operaciones agrícolas de la comunidad. Había transformado la agricultura de Pleasant Hill de una simple subsistencia a una empresa comercial que abastecía los mercados de productos del valle del río Ohio. Su hermano menor, el hermano Caleb Richardson, servía como jefe de seguridad no oficial de la comunidad, supervisando las conversaciones privadas y la correspondencia de los miembros con una eficiencia que habría impresionado a cualquier operación de inteligencia moderna. La hermana Rebecca Richardson, la hija mayor de Samuel y Martha, supervisaba los dormitorios femeninos y la orientación de los nuevos conversos. A los 28 años, nunca se había casado y canalizaba lo que los observadores describían como intensos instintos maternales en la gestión de las mujeres de la comunidad. Su capacidad para derribar las defensas psicológicas y reconstruir las personalidades según las especificaciones de la familia Richardson era legendaria entre quienes sobrevivían a sus sesiones de consejería espiritual. La hija menor, la hermana Patience, mantenía los registros y la correspondencia oficiales de la comunidad. A pesar de tener solo 24 años, poseía un talento para la falsificación que le permitía crear cartas convincentes en cualquier estilo de escritura. Tras estudiar la caligrafía de una persona durante apenas unos días, su meticuloso registro documental creaba la fachada perfecta que protegía las operaciones familiares del escrutinio externo. El hermano de Samuel, el hermano Jeremiah Richardson, controlaba los lucrativos talleres de muebles de la comunidad. Maestro carpintero antes de que comenzara la corrupción familiar, Jeremiah mantenía los estándares de calidad que hacían que los muebles de Pleasant Hill fueran codiciados en todo Kentucky y más allá. Sus talleres empleaban a casi 50 miembros en lo que parecía ser un trabajo artesanal digno,
pero que en realidad funcionaba como una operación de trabajo forzoso. El primo de Samuel, el hermano Isaiah Richardson, administraba el próspero negocio de semillas que abastecía granjas en 3 estados. Sus viajes mensuales a clientes lejanos le proporcionaban la cobertura perfecta para actividades que habrían horrorizado a sus socios comerciales. Su trato amable y su evidente experiencia en agricultura le abrían las puertas de las granjas desde Ohio hasta Tennessee, donde sus verdaderos propósitos permanecían cuidadosamente ocultos. La hermana Hannah Collins, hermana de Martha, supervisaba las cocinas y la distribución de alimentos de la comunidad. Su control sobre la nutrición le permitía recompensar la obediencia y castigar la disidencia de formas que parecían naturales ante los observadores externos. Hannah había estudiado los efectos de varias hierbas y sustancias, conocimiento que aplicaba con precisión científica para manipular la salud psicológica y física de la comunidad. Incluso los miembros más ancianos jugaban papeles cruciales. La madre Sarah Richardson, la anciana madre de Samuel, servía como símbolo viviente de la supuesta autenticidad espiritual de la comunidad. Su presencia otorgaba credibilidad a las afirmaciones de Samuel sobre los antiguos vínculos con los Chakers, mientras que su aparente fragilidad la hacía parecer una sospechosa improbable. En realidad, la madre Sarah era la estratega maestra de la familia, cuya experiencia en manipulación guiaba su planificación a largo plazo. El hermano Nathan Richardson, el más joven de los hermanos, administraba las relaciones externas de la comunidad con las autoridades locales y los vecinos. Su encanto y aparente sinceridad habían convencido al sheriff William Morrison del condado de Mercer de que Pleasant Hill era una comunidad religiosa modelo, merecedora de protección y apoyo. Las donaciones regulares de Nathan a las iglesias y organizaciones cívicas locales compraban buena voluntad que resultaba invaluable cuando surgían preguntas sobre las actividades de la comunidad. La reputación de la comunidad se extendió por todo Kentucky y más allá. Los visitantes se maravillaban ante los edificios impecables construidos con materiales adquiridos gracias a las ganancias legítimas de los negocios de la comunidad. Los jardines perfectamente ordenados, mantenidos por miembros que trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer, producían verduras y hierbas que abastecían tanto las necesidades de la comunidad como los mercados comerciales. La aparente satisfacción de los casi 400 miembros impresionaba incluso a los observadores más escépticos, que no veían signos evidentes de coerción o abuso. Lo que los forasteros no podían percibir era la intrincada red de vigilancia y control que la familia Richardson había tejido en todo Pleasant Hill. Cada aspecto de la vida comunitaria fluía a través de los miembros de la familia, quienes informaban directamente a Samuel y Martha durante sus reuniones estratégicas nocturnas. Ninguna decisión, por trivial que fuera, se tomaba sin la aprobación de los Richardson. Ningún miembro podía abandonar los terrenos sin un acompañante de la familia, y hasta los breves viajes a la cercana a Roxburgh requerían justificación detallada y supervisión cuidadosa. La familia había creado lo que los psicólogos modernos reconocerían como un entorno totalitario perfecto. La información solo fluía hacia abajo desde el liderazgo, mientras la vigilancia aseguraba que cualquier disidencia fuera rápidamente identificada y corregida. El aislamiento de la comunidad, tanto geográfico como psicológico, hacía que resistirse no solo pareciera inútil, sino impensable para la mayoría de los miembros. Los nuevos conversos pasaban por un proceso de adoctrinamiento cuidadosamente diseñado que despojaba sus identidades previas y reconstruía sus personalidades según las especificaciones de los Richardson. Este proceso, supervisado principalmente por Rebecca y Martha Richardson, solía durar 6 meses. Al finalizar, los nuevos miembros estaban psicológicamente transformados en seguidores obedientes que consideraban que cuestionar la autoridad de la familia equivalía a cuestionar a Dios mismo. La rutina diaria de la comunidad reforzaba este control en cada momento. Los miembros se levantaban a las 4:30 cada mañana al sonido de la campana de hermano Caleb, desayunaban alimentos preparados bajo la supervisión de Hannah Collins y pasaban el día en tareas asignadas diseñadas cuidadosamente para impedir conversaciones privadas o pensamientos independientes. Los servicios vespertinos de adoración, dirigidos por Samuel Richardson con la participación de varios miembros de la familia, combinaban elementos espirituales genuinos con una manipulación psicológica sutil que fomentaba la dependencia y desalentaba el pensamiento crítico. La primera grieta en la fachada perfecta de Pleasant Hill apareció en una gélida mañana de febrero de 1812, cuando el hermano Thomas Bittman, un próspero comerciante que había donado toda su fortuna a la comunidad 5 años antes, comenzó a hacer preguntas incómodas sobre las finanzas durante una reunión pública. El hermano Thomas había llegado a Pleasant Hill en 1807 como uno de los primeros y más generosos conversos. Viudo en sus 50 años, cuyos hijos habían muerto en un brote de cólera, había encontrado consuelo en la promesa Shaker de una familia espiritual y un propósito eterno.
Su donación de un próspero negocio de mercería y propiedades sustanciales proporcionó gran parte del capital que permitió a la familia Richardson establecer sus operaciones a tan gran escala. Durante 5 años, Thomas había sido el miembro modelo de la comunidad. Trabajaba incansablemente en las operaciones agrícolas de hermano Ezequiel, servía como mentor de nuevos conversos y nunca cuestionaba las decisiones del liderazgo. Su transformación de exitoso hombre de negocios a humilde hermano Shaker impresionaba a los visitantes y reforzaba la reputación de autenticidad espiritual de la comunidad. Pero el trasfondo comercial de Thomas lo hacía singularmente capaz de notar discrepancias que escapaban a los demás. Su ojo entrenado para los detalles financieros, combinado con su acceso a ciertos registros operativos a través de su trabajo agrícola, le permitió detectar gradualmente inconsistencias que perturbaban su conciencia. Las ganancias del negocio de semillas que reportaba el hermano Isaac no coincidían con las cantidades que Thomas había observado durante sus visitas a las granjas clientes. Los ingresos de los talleres de muebles parecían exageradamente altos, dadas las pocas piezas que veía producirse. Lo más desconcertante de todo era que los números de miembros de la comunidad no coincidían con los registros de consumo que él mantenía sobre los suministros y alimentos. Hermanos y hermanas, dijo Thomas poniéndose de pie durante la reunión mensual de la comunidad, con sus manos curtidas sosteniendo varias páginas de cálculos precisos. He estado orando por ciertas preocupaciones que pesan en mi corazón. Nuestra bendita comunidad ha prosperado más allá de toda medida. Sin embargo, veo contradicciones en nuestros registros que perturban mi alma. El silencio que siguió fue ensordecedor. En la abarrotada sala de reuniones, los miembros de la familia Richardson intercambiaron miradas que duraron apenas unos segundos, pero comunicaron mucho más de lo que las palabras podrían. El rostro de Samuel Richardson permaneció sereno, con las manos entrelazadas en su regazo, pero quienes lo conocían bien notaron una ligera tensión alrededor de sus ojos. La sonrisa gentil de la hermana Marta no vaciló, aunque sus nudillos se pusieron blancos al apretar con fuerza su libro de oraciones. El negocio de semillas, continuó Thomas, ganando confianza mientras hablaba. El hermano Isaac informó ganancias de $800 de los clientes de Ohio el trimestre pasado. Pero cuando entregué suministros a esas mismas granjas, calculé ventas que debieron generar casi 1,200. ¿Dónde ha ido a parar ese dinero faltante? El hermano Caleb Richardson se levantó de su asiento cerca de la puerta, aparentemente para revisar la temperatura de la sala, pero su movimiento lo colocó entre Thomas y la salida. Los ojos de la hermana Rebecca no se apartaron del rostro de Thomas, registrando cada expresión y gesto para analizarlos más tarde. Por toda la sala, otros miembros de la familia Richardson hicieron ajustes sutiles en sus posiciones, creando una red casi imperceptible de vigilancia y control. Además, prosiguió Thomas, aparentemente inconsciente del peligro en que se estaba metiendo, nuestros registros de membresía muestran 400 almas, pero el consumo de alimentos sugiere que apenas estamos alimentando a 250. Los talleres de muebles del hermano Jeremiah afirman emplear a 50 miembros, pero yo solo cuento 37 que trabajan allí con regularidad. Estas cifras no cuadran. Y como administradores de la abundancia de Dios, ¿no deberíamos exigir precisión en nuestras cuentas? La respuesta no vino de Samuel, sino de la madre Sarah Richardson, cuya voz anciana llevaba una sorprendente autoridad a través del silencioso salón. Hermano Thomas, dijo, con un tono que mezclaba suave corrección con una advertencia inconfundible, tus preocupaciones revelan un corazón aún apegado a los pensamientos mundanos. En nuestra bendita comunidad, confiamos en que nuestros líderes, guiados por la sabiduría divina, manejan todos los asuntos terrenales para nuestro beneficio espiritual. Quizá necesites tiempo de oración y reflexión para superar estas dudas que perturban tu fe. Samuel Richardson asintió con gravedad, su expresión irradiando una preocupación paternal por un hijo descarriado. Hermano Thomas, dijo con voz cálida, tu dedicación al bienestar de nuestra comunidad toca profundamente mi corazón. Pero quizás tu mente ha sido nublada por los recuerdos de tu vida anterior en el mundo. Hermana Hannah, ¿podrías preparar al hermano Thomas una de tus tisanas especiales de manzanilla? Creo que necesita descanso y reflexión para despejar su mente de estas preocupaciones perturbadoras. La reunión continuó durante otra hora, pero las preguntas de Thomas Bittman habían alterado fundamentalmente la atmósfera. Los demás miembros evitaron cruzar miradas con él, encontrando de pronto razones urgentes para examinar sus libros de oración o ajustar su ropa. Las respuestas de la familia Richardson a los puntos posteriores del orden del día llevaban una tensión subyacente que no existía antes de la intervención de Thomas. Esa misma noche, Thomas fue hallado muerto en su cama del dormitorio por la hermana Rebecca, quien descubrió el cuerpo durante su inspección vespertina de los aposentos masculinos. Su anuncio entre lágrimas a la comunidad reunida pintó un cuadro de transición pacífica.
El hermano Thomas partió suavemente en su sueño, llamado al hogar del Señor después de confesar su pecado de duda durante las oraciones vespertinas. Sus últimas palabras fueron una disculpa por permitir que las preocupaciones mundanas nublaran su visión espiritual. La comunidad aceptó esa explicación con la fe resignada que había sido condicionada a adoptar. Después de todo, cuestionar el relato de los líderes era lo mismo que cuestionar la voluntad de Dios. El funeral de Thomas, celebrado al día siguiente, se convirtió en una lección sobre los peligros de permitir que los asuntos terrenales interfirieran con la sumisión espiritual. Pero la joven hermana Mary Caldwell, encargada de limpiar los dormitorios cada mañana, notó detalles que la atormentarían durante décadas. Al entrar en la habitación de Thomas para prepararla para la limpieza, la golpeó un fuerte olor a almendras amargas que persistía pese a que las ventanas habían estado abiertas toda la noche. Las uñas de Thomas tenían un tono azul distintivo que ella nunca había visto en ningún cadáver, ni siquiera en su propio abuelo, quien había muerto pacíficamente en casa. Lo más inquietante de todo fue que descubrió rastros de espuma blanca alrededor de la boca de Thomas, que la hermana Rebecca había limpiado cuidadosamente antes de pedir ayuda. Mary observó con creciente horror cómo el hermano Caleb Richardson recogía todos los papeles personales de Thomas, incluidos los cálculos financieros que habían iniciado la crisis. Esos documentos, junto con los libros de contabilidad y la correspondencia de Thomas, fueron quemados esa misma noche en la chimenea comunal durante lo que Samuel Richardson describió como una ceremonia de purificación para liberar nuestro espacio sagrado de los apegos mundanos. La reacción de la comunidad reveló cuán completamente los Richardson controlaban el flujo de información y las respuestas emocionales. En cuestión de horas tras la muerte de Thomas, la hermana Marta dirigía círculos de oración en los que los miembros confesaban sus propias dudas y pensamientos mundanos, creando una atmósfera donde cuestionar al liderazgo equivalía a fracasar espiritualmente. El hermano Ezequiel organizó jornadas intensivas de trabajo que mantenían a los posibles disidentes ocupados desde el amanecer hasta el anochecer, sin tiempo para conversaciones privadas o reflexión independiente. El hermano Jeremiah lideró discusiones vespertinas sobre los peligros de desafiar la autoridad espiritual, usando a Thomas como ejemplo de lo que ocurría cuando la fe flaqueaba y las preocupaciones terrenales corrompían corazones puros. Estas sesiones, que se convirtieron en una práctica regular de la comunidad, cumplían un doble propósito: prevenir futuras disidencias e identificar a aquellos cuyos gestos o palabras revelaran dudas semejantes. El aspecto más escalofriante de la respuesta comunitaria fue la rapidez con que la memoria de Thomas Bittman fue borrada sistemáticamente. Sus pertenencias personales fueron redistribuidas en pocos días. Sus tareas se asignaron a otros miembros, y su nombre fue eliminado de los registros de la comunidad, salvo por una breve mención de su fallecimiento que desapareció al mes. Era como si el hermano Thomas nunca hubiera existido. Sus preguntas fueron olvidadas, y sus preocupaciones, descartadas como desvaríos de una mente corrompida por el apego al mundo. En los meses siguientes a la muerte de Thomas Bittman, comenzó a emerger un patrón que continuaría durante más de 2 décadas, volviéndose cada vez más sofisticado y despiadado con cada repetición. Los miembros que hacían preguntas sobre las finanzas, que expresaban deseos de visitar a sus familias fuera de la comunidad o que mostraban señales de querer abandonar Pleasant Hill, empezaron a experimentar lo que los Richardson llamaban crisis espiritual, que requerían intervención especial. El hermano Jeremiah Richardson desarrolló lo que se conocería como el sistema de retiros para manejar la disidencia. Cuando alguien cuestionaba las prácticas comunitarias o mostraba signos de independencia, era enviado a retiros especiales de oración y ayuno en cabañas aisladas repartidas por las vastas propiedades de la comunidad. Estos retiros, siempre supervisados por miembros de la familia Richardson, se presentaban como oportunidades para que las almas atribuladas reconectaran con el propósito divino mediante la soledad y la meditación. Las cabañas de retiro, construidas bajo la dirección del hermano Jeremiah en rincones remotos de las miles de hectáreas de la comunidad, estaban diseñadas para parecer rústicas y espirituales, aunque su propósito real era servir como instalaciones de confinamiento. Cada cabaña contenía una sola habitación con muebles básicos, contraventanas pesadas que podían atrancarse desde el exterior y puertas que solo se cerraban por fuera. Sus ubicaciones aisladas, conectadas a la comunidad principal únicamente por senderos estrechos que atravesaban densos bosques, aseguraban que cualquier sonido procedente de su interior nunca llegara a oídos de los demás miembros. El hermano Caleb Richardson se encargaba de la logística para identificar a los candidatos a retiro. Su red de informantes en toda la comunidad reportaba conversaciones privadas, observaba relaciones y vigilaba la correspondencia en busca de señales de deslealtad o pensamiento independiente. Sus métodos eran tan sutiles que la mayoría de los miembros nunca se daba cuenta de que estaban siendo observados, atribuyendo los encuentros fortuitos con Caleb a simples coincidencias en lugar de una vigilancia sistemática.
El proceso de selección para los retiros seguía criterios cuidadosamente desarrollados. Los nuevos conversos que hacían demasiadas preguntas sobre familiares ausentes eran los principales candidatos, al igual que los miembros de más tiempo que mostraban signos de desarrollar liderazgo o influencia que pudiera amenazar la autoridad de los Richardson. También eran seleccionados aquellos que demostraban un apego excesivo a las posesiones que habían donado, que expresaban nostalgia durante las reuniones o que formaban amistades cercanas que pudieran facilitar la resistencia organizada. La hermana Hannah Collins manejaba la correspondencia de la comunidad con una sofisticación extraordinaria, asegurándose de que los familiares preocupados recibieran cartas meticulosamente elaboradas que explicaban las repentinas ausencias o muertes de sus seres queridos. Su caligrafía era impecable, y había estudiado con precisión científica el estilo de escritura de cada miembro, lo que le permitía falsificar cartas finales convincentes que tranquilizaban a los parientes distantes durante años. La operación de falsificación de Hannah requería una preparación y planificación exhaustivas. Mantenía archivos detallados sobre el trasfondo de cada miembro de la comunidad, que incluían muestras de su caligrafía, información sobre familiares lejanos y conocimientos de sus vidas antes de la conversión, los cuales podía usar como referencias. En la correspondencia falsa, cuando alguien era seleccionado para ser eliminado, Hannah preparaba múltiples cartas que serían enviadas durante varios meses, creando la ilusión de una correspondencia continua que explicaba gradualmente la ausencia de la persona. Padres en Ohio recibían emotivas notas de hijos que nunca volverían a ver, describiendo revelaciones espirituales que los llamaban a realizar misiones en territorios salvajes del oeste. Hermanos en Pensilvania recibían detallados relatos de muertes pacíficas tras breves enfermedades, con descripciones de últimas palabras y ceremonias funerarias que jamás ocurrieron. Las cartas eran obras maestras de manipulación emocional, diseñadas para proporcionar consuelo y cerrar el ciclo del duelo, al tiempo que desalentaban cualquier investigación adicional. El negocio de semillas del hermano Isaiah Richardson ofrecía la cobertura perfecta para deshacerse de pruebas y mantener las relaciones externas de la comunidad. Sus viajes mensuales a granjas distantes le daban la oportunidad de enterrar cuerpos en lugares remotos de Kentucky, Ohio y Tennessee, mientras realizaba actividades comerciales legítimas que reforzaban su reputación como comerciante confiable y devoto hermano Shaker. Los recorridos de Isaiah estaban cuidadosamente planificados para cumplir múltiples propósitos. Sus clientes legítimos servían como coartadas para su presencia en lugares lejanos, mientras su conocimiento de propiedades agrícolas remotas, adquirido tras años de negocios, le permitía identificar sitios de enterramiento que nunca serían descubiertos. Cultivó relaciones con granjeros aislados que apreciaban sus visitas y nunca cuestionaban sus ocasionales solicitudes de acampar en sus terrenos durante el mal tiempo. El proceso de eliminación era metódico y eficiente. Los cuerpos eran transportados en carretas de semillas especialmente modificadas, que parecían contener suministros agrícolas normales pero escondían compartimentos secretos diseñados para su macabro cargamento. La reputación de Isaiah por su puntualidad y fiabilidad hacía que sus ausencias nocturnas durante los viajes nunca fueran cuestionadas por los clientes, quienes asumían que cumplía con su apretada agenda. Cuando las autoridades locales preguntaban ocasionalmente por personas desaparecidas, se les mostraban registros impecables mantenidos por la hermana Patience Richardson. Su sistema de documentación era una obra maestra del engaño burocrático, demostrando mediante papeleo cuidadosamente elaborado que los individuos habían abandonado voluntariamente la comunidad o habían muerto de causas naturales, con entierros apropiados en el cementerio comunitario. Los registros de Patience iban mucho más allá de simples listas de miembros. Mantenía detalladas historias médicas que podían justificar muertes repentinas por causas naturales, documentación de viajes que apoyaba las afirmaciones de que algunos miembros se habían marchado a otras comunidades, y archivos de correspondencia que incluían tanto cartas genuinas como falsificaciones de Hannah. Sus habilidades organizativas garantizaban que cualquier investigación oficial pudiera responderse con documentación convincente capaz de resistir cualquier escrutinio superficial. El control psicológico que mantenía la familia Richardson era quizás más aterrador que sus crímenes físicos. Habían creado un sistema cerrado donde cuestionar la autoridad equivalía al fracaso espiritual, donde la obediencia ciega era la máxima virtud, y donde los propios miembros se vigilaban entre sí en pensamientos y comportamientos. Los miembros restantes no eran solo víctimas, habían sido transformados en cómplices involuntarios de su propia opresión. La población de la comunidad se mantenía estable en alrededor de 400 miembros, a pesar del constante flujo de nuevos conversos que llegaban cada mes y de las misteriosas desapariciones que ocurrían con creciente frecuencia. Esta estabilidad se mantenía mediante lo que el hermano Caleb llamaba en privado, selección natural,
la eliminación sistemática de cualquiera que representara una amenaza al control familiar, equilibrada con una agresiva captación de nuevos conversos cuyas donaciones de propiedades financiaban la expansión de las operaciones. Las nuevas incorporaciones eran cuidadosamente examinadas por las mujeres Richardson, quienes habían desarrollado métodos sofisticados para identificar posibles alborotadores antes de que pudieran influir en otros miembros. Las entrevistas de admisión de la hermana Rebecca, realizadas bajo el pretexto de asesoramiento espiritual, servían en realidad para evaluar el perfil psicológico de cada converso, sus conexiones familiares y su potencial valor para la comunidad. Aquellos considerados peligrosos eran marcados para una eliminación temprana, mientras que los conversos valiosos pasaban por un proceso intensivo de adoctrinamiento destinado a despojarles de sus identidades previas. El proceso de adoctrinamiento, perfeccionado tras años de práctica, combinaba auténticos elementos espirituales con un abuso psicológico sistemático que creaba lazos traumáticos entre víctimas y abusadores. Los nuevos conversos eran aislados del mundo exterior mientras se les sometía a periodos alternados de atención intensa y negligencia deliberada, rompiendo sus defensas psicológicas y volviéndolos desesperados por obtener la aprobación de los líderes comunitarios. Para 1825, Pleasant Hill funcionaba como una máquina perfectamente engrasada de explotación, con todos sus componentes trabajando en sincronía con una precisión mecánica que habría impresionado a cualquier experto en eficiencia. La familia Richardson había perfeccionado sus métodos a lo largo de 18 años, transformando lo que comenzó como crímenes oportunistas en una sofisticada empresa criminal que generaba enormes beneficios mientras mantenía una reputación pública intachable. La división del trabajo familiar había evolucionado hacia una estructura organizativa compleja que maximizaba la eficiencia y minimizaba el riesgo. Samuel Richardson mantenía su papel de líder espiritual y rostro público de la comunidad, pronunciando sermones inspiradores que atraían nuevos conversos de forma regular, mientras mantenía a los miembros existentes enfocados en las recompensas celestiales en lugar de en las preocupaciones terrenales. Su presencia carismática se había vuelto legendaria en las comunidades religiosas de Kentucky, con ministros de otras denominaciones citando a Pleasant Hill como un ejemplo de vida cristiana exitosa. Martha Richardson había desarrollado lo que equivalía a una ciencia de la manipulación psicológica, estudiando a cada miembro de la comunidad con la intensidad de un naturalista observando especímenes. Sus métodos para descomponer la resistencia individual y reconstruir las personalidades según las especificaciones familiares se habían refinado tanto que el proceso solía completarse en solo 3 o 4 meses. Mantenía perfiles psicológicos detallados de cada miembro, actualizándolos regularmente con observaciones provenientes de su red de parientes femeninos e informantes. La expansión de la comunidad permitió operaciones criminales más sofisticadas que generaban múltiples fuentes de ingresos. Las operaciones agrícolas del hermano Ezequiel Richardson ahora abastecían mercados en Louisville, Lexington y Cincinnati, generando enormes beneficios que nunca aparecían en los libros presentados a los miembros. La fuerza laboral de trabajadores no remunerados, mantenida mediante coerción psicológica más que por restricción física, hacía que Pleasant Hill Farms resultara increíblemente rentable en comparación con las operaciones agrícolas convencionales. Los talleres de muebles del hermano Jeremiah Richardson se habían expandido de manera similar, produciendo piezas que se vendían por todo el valle del río Ohio y se comercializaban como auténticas artesanías Shaker. La calidad seguía siendo alta, ya que Jeremiah realmente dominaba la carpintería, pero el trabajo era, en esencia, esclavitud disfrazada de devoción religiosa. Sus obreros trabajaban entre 12 y 14 horas diarias fabricando muebles que se vendían a precios elevados, con las ganancias fluyendo íntegramente hacia las cuentas privadas de la familia Richardson. El desarrollo más insidioso fue la forma en que la familia comenzó a vender miembros de la comunidad a compradores que operaban plantaciones e instalaciones industriales en todo el sur y el medio oeste. Esta operación de tráfico de personas, coordinada principalmente por el hermano Isaiah durante sus viajes de negocios con las semillas, proporcionaba los márgenes de beneficio más altos de todas las empresas familiares, al mismo tiempo que explicaba las misteriosas desapariciones que, de otro modo, habrían atraído atención no deseada. El proceso de selección de víctimas para el tráfico seguía criterios fríamente calculados. Los miembros más jóvenes con habilidades valiosas pero con tendencias independientes peligrosas eran candidatos principales, al igual que aquellos cuyas conexiones familiares hacían que su permanencia en Pleasant Hill resultara potencialmente problemática. Los compradores, que creían estar adquiriendo sirvientes por contrato y no ciudadanos libres, pagaban sumas considerables por trabajadores que venían con documentación falsificada que demostraba su supuesta servidumbre voluntaria. La hermana Rebecca Richardson se había convertido en la especialista de la familia en quebrar a los nuevos conversos e identificar quiénes eran aptos para distintos destinos.
Su proceso de evaluación psicológica, disfrazado de consejería espiritual, le permitía clasificar a los recién llegados en grupos: activos valiosos a largo plazo que permanecerían en Pleasant Hill, víctimas potenciales de tráfico que podían ser vendidas con beneficio, y personas peligrosas que requerían eliminación inmediata. Los métodos de Rebecca combinaban auténtica guía espiritual con un abuso sistemático que creaba poderosos lazos traumáticos entre víctimas y abusadores. Había estudiado las experiencias de conversión de comunidades Shaker legítimas y luego pervertido esas técnicas para servir a los propósitos criminales de la familia. Sus sesiones dejaban a los conversos psicológicamente dependientes de su aprobación, mientras les despojaban de sus conexiones con sus identidades y relaciones anteriores. El aislamiento de la comunidad se había vuelto tanto geográfico como psicológico. Sus miembros existían en un entorno cerrado de información donde la familia Richardson controlaba cada fuente de conocimiento e interpretación. Ubicados en miles de acres de tierras controladas por la familia, los miembros rara vez se encontraban con forasteros, salvo durante visitas cuidadosamente supervisadas a los pueblos cercanos. Incluso esas excursiones eran gestionadas por miembros de la familia Richardson, quienes vigilaban todas las interacciones y reportaban cualquier conversación que sugiriera deslealtad. La familia había cultivado amplias relaciones con las autoridades locales que les brindaban protección contra el escrutinio oficial. El sheriff William Morrison del condado de Mercer se había convertido esencialmente en un aliado a sueldo, recibiendo donaciones regulares a sus fondos de campaña y a sus cuentas personales a cambio de su creencia de que Pleasant Hill era una comunidad religiosa ejemplar que merecía protección en lugar de investigación. Estas relaciones se extendían por toda la estructura de poder de la región. La ofensiva de Encanto del hermano Nathan Richardson había ganado aliados entre comerciantes, políticos y líderes religiosos locales, quienes veían a Pleasant Hill como un valioso activo económico y espiritual para sus comunidades. Las operaciones comerciales legítimas de la comunidad proporcionaban importantes ingresos fiscales y oportunidades de empleo, lo que hacía que los funcionarios locales fueran reacios a investigar rumores o quejas. Los mecanismos de control psicológico habían evolucionado hasta incluir rituales y ceremonias elaboradas que reforzaban la dependencia de los miembros y permitían identificar posibles disidentes. Los servicios religiosos de Samuel Richardson combinaban elementos auténticos del culto Shaker con una manipulación psicológica sutil que inducía estados alterados de conciencia en los que el pensamiento crítico resultaba imposible. Estas ceremonias solían durar horas, dejando a los participantes emocionalmente exhaustos y psicológicamente vulnerables a la sugestión. Las sesiones de confesión vespertinas, dirigidas por distintos miembros de la familia Richardson, cumplían múltiples propósitos además de la guía espiritual. Servían para identificar miembros con dudas o resentimientos, creaban presión pública por la conformidad mediante la vergüenza y la culpa, y permitían a la familia reunir información sobre conversaciones y relaciones privadas que pudieran amenazar su control. El proceso de confesión se había vuelto cada vez más complejo, con diferentes miembros de la familia especializados en extraer tipos específicos de información. La hermana Rebecca se centraba en las relaciones y los vínculos emocionales que pudieran facilitar la resistencia. El hermano Caleb se ocupaba de cuestiones prácticas, como planes de escape o contacto con autoridades externas, y la hermana Hannah vigilaba las confesiones en busca de información sobre familiares fuera de la comunidad que pudieran causar problemas si empezaban a hacer preguntas. La madre Sarah Richardson, a pesar de su aparente fragilidad, se había convertido en la estratega maestra de la familia, cuya experiencia en manipulación guiaba la planificación a largo plazo. Su habilidad para parecer inofensiva mientras orquestaba operaciones criminales complejas se había vuelto legendaria entre los miembros de la familia, que la llamaban en privado la general en reconocimiento a su brillantez táctica. La influencia de Sarah se extendía a todos los aspectos de la operación, desde la selección de nuevos territorios para la expansión hasta el desarrollo de nuevas técnicas de control psicológico. Su comprensión de la naturaleza humana, adquirida durante 70 años de observar y manipular a los demás, le permitía predecir cómo responderían las personas ante distintas presiones y recompensas. Su visión estratégica había transformado la empresa criminal de la familia de un robo oportunista a un modelo de negocio sostenible que, teóricamente, podría continuar indefinidamente. La expansión de sus operaciones exigía métodos cada vez más sofisticados para mantener la seguridad y evitar la exposición. La familia desarrolló sistemas de comunicación elaborados que les permitían coordinar sus distintas actividades minimizando el riesgo de intercepción. Utilizaban lenguaje codificado en su correspondencia, mantenían cuentas financieras separadas para cada negocio y creaban identidades falsas que podían usar si era necesario escapar rápidamente. El principio del fin de los 27 años de reinado de terror de la familia Richardson provino de una fuente inesperada: su propio éxito había atraído la atención del liderazgo Shaker legítimo en Ohio.
A finales de 1833, la Unión de Comunidades Shaker de Ohio decidió enviar al anciano Joseph Mechum, uno de sus líderes más experimentados y respetados, para evaluar Pleasant Hill con el fin de considerar su posible inclusión en la alianza formal de asentamientos Shaker autenticados. El anciano Mechum no era el tipo de visitante que los Richardson estaban acostumbrados a manipular. Era un verdadero discípulo de las enseñanzas de la madre Ann Lee, con 40 años de experiencia en comunidades Shaker de Nueva York, Ohio y Pensilvania. Poseía un conocimiento profundo de las prácticas Shaker auténticas, de la contabilidad y de la estructura comunitaria, lo que lo hacía prácticamente imposible de engañar. Su misión consistía en verificar que Pleasant Hill siguiera realmente los principios auténticos de los Shaker antes de recomendar su reconocimiento oficial e inclusión en los procesos de toma de decisiones colectivas de la Unión. La solicitud de evaluación había surgido después de años de informes elogiosos sobre los logros espirituales y el éxito económico de Pleasant Hill. Los líderes de Ohio se habían impresionado con los relatos del crecimiento de la comunidad, su reputación por la calidad de su artesanía y su aparente éxito en mantener el celibato y las propiedades comunales durante más de 2 décadas. La decisión de enviar a Mechum representaba tanto un honor como una amenaza potencialmente devastadora para la fachada cuidadosamente construida de la familia Richardson. Samuel Richardson recibió inicialmente la evaluación con aparente entusiasmo, confiado en que la fachada cuidadosamente elaborada de su familia engañaría a otro líder religioso. Después de todo, habían logrado engañar a cientos de visitantes a lo largo de los años, incluidos ministros de otras denominaciones que habían abandonado Pleasant Hill convencidos de su autenticidad espiritual. La experiencia de la familia en manejar inspecciones les daba la seguridad de que podrían controlar el proceso y manipular las conclusiones de Mechum. Pero las primeras solicitudes de Mechum encendieron de inmediato las alarmas en toda la red Richardson. A diferencia de los visitantes anteriores, satisfechos con recorridos guiados y demostraciones cuidadosamente montadas de la vida comunitaria, Mechum quería examinar los registros financieros desde la fundación de la comunidad en 1807. Insistía en hablar en privado con miembros seleccionados al azar, sin supervisión ni preparación de los Richardson. Lo más preocupante de todo era que había traído sus propios libros contables y esperaba cotejar los números de miembros reportados por Pleasant Hill con sus registros de consumo, producción de trabajo y correspondencia. El alcance de la investigación de Mechum quedó claro durante su primera reunión con Samuel Richardson, celebrada en el salón principal de la comunidad ante un grupo de miembros de alto rango. Hermano Samuel, dijo el anciano Mechum con voz tranquila pero autoritaria, la Unión de Ohio ha desarrollado procedimientos estandarizados para evaluar comunidades candidatas. Necesitaremos revisar los registros de miembros, los archivos financieros, la correspondencia y los registros de entierros de los últimos 5 años. También deberemos realizar entrevistas privadas con al menos 50 miembros seleccionados mediante sorteo aleatorio. La respuesta de Samuel reveló la primera grieta en su habitual compostura perfecta. Anciano Mechum, nos honra su visita y estamos ansiosos por demostrar nuestro compromiso con las enseñanzas de la Madre Ann. Sin embargo, nuestra contabilidad sigue prácticas de Kentucky que podrían diferir de los estándares de Ohio. Tal vez podríamos organizar una evaluación más informal que refleje mejor nuestras circunstancias particulares. La expresión de Mechum permaneció agradable pero firme. Aprecio sus consideraciones regionales, hermano Samuel, pero los estándares de la Unión se aplican por igual a todas las comunidades, sin importar su ubicación. Las prácticas auténticas Shaker son universales, no sujetas a variaciones regionales. Empezaremos mañana por la mañana con los registros de miembros y los de entierros. Esa noche, la familia Richardson celebró una reunión de emergencia en los aposentos privados de Samuel. Sus voces eran bajas, pero el pánico era evidente para cualquiera que pudiera haber estado escuchando. La madre Sarah Richardson, a pesar de su aparente fragilidad, asumió el control de la sesión estratégica con la autoridad de quien está acostumbrada a manejar crisis. Este hombre sabe cosas que no podemos fingir, susurró con urgencia. Está pidiendo documentación que no podemos proporcionar sin exponernos. Debemos ganar tiempo, desviar su atención, y si es necesario, eliminar la amenaza antes de que complete su investigación. El hermano Isaiah Richardson fue el primero en articular la magnitud de su vulnerabilidad. Está pidiendo registros de los últimos 5 años, pero nuestros problemas se remontan mucho más atrás. Los números de miembros nos delatarán. Nuestros libros muestran 400 miembros, pero en realidad apenas tenemos unos 250 viviendo aquí. Los registros de entierro son aún peores, tenemos tumbas de personas que supuestamente se fueron a otras comunidades. La hermana Hannah Collins añadió otra dimensión aterradora a su situación. Ya he identificado inconsistencias en la correspondencia que he estado manteniendo con otras comunidades.
Conoce las convenciones de escritura Shaker que yo nunca aprendí. Y está haciendo preguntas sobre las enseñanzas de la madre Lee que nuestra gente no puede responder porque nunca fue instruida correctamente. Los intentos iniciales de la familia para retrasar y desviar la investigación de Mechum solo intensificaron sus sospechas y fortalecieron su determinación de descubrir la verdad. Cuando afirmaron que ciertos registros se encontraban en un edificio dañado por tormentas recientes, él señaló que ninguno de los edificios mostraba señales de daño. Cuando sugirieron entrevistar a miembros específicos que pudieran dar fe de las prácticas comunitarias, insistió en seleccionar a los entrevistados él mismo mediante sorteo aleatorio de una lista completa de miembros. La red de vigilancia del hermano Caleb Richardson, tan eficaz para controlar a los miembros de la comunidad, resultó inútil ante un investigador que comprendía la importancia de mantener la seguridad operativa. Mechum variaba sus rutinas, realizaba entrevistas en distintos lugares y parecía poseer una intuición especial para detectar cuando lo estaban observando. Sus preguntas durante las entrevistas revelaban un conocimiento tan profundo de las prácticas Shaker auténticas que mantener las falsedades se volvió imposible. Lo más peligroso fue que algunos de los miembros supervivientes de la comunidad empezaron a reaccionar ante la genuina presencia espiritual de Mechum de una forma que aterrorizó a la familia Richardson. La hermana Mary Caldwell, que había sido testigo de la sospechosa muerte del hermano Thomas Bittman más de 20 años atrás, se sintió atraída por la evidente autenticidad de Mechum y comenzó a compartir sus observaciones largamente reprimidas sobre miembros que habían desaparecido misteriosamente. El efecto psicológico de la presencia de Mechum en los miembros de la comunidad fue profundo e inmediato. Por primera vez en décadas, se encontraban con alguien cuya autoridad espiritual no dependía del miedo, la manipulación ni el abuso psicológico. Sus preguntas amables sobre sus experiencias, su evidente conocimiento de las prácticas Shaker auténticas y su sincera preocupación por el bienestar espiritual de los miembros crearon una atmósfera en la que comenzaron a resurgir dudas y recuerdos largamente enterrados. El hermano Jeremiah Richardson, cuyos talleres de carpintería proporcionaban ingresos cruciales para las operaciones de la familia, comenzó a notar que sus trabajadores se volvían cada vez menos productivos, pues pasaban el tiempo hablando con Mechum sobre técnicas tradicionales de artesanía Shaker que nunca se les habían enseñado. Aquellas conversaciones revelaban vacíos en su conocimiento que hacían evidente que no habían recibido instrucción adecuada en los métodos auténticos de los Shaker. El sistema de dormitorios cuidadosamente controlado de la hermana Rebecca Richardson empezó a desmoronarse cuando las mujeres de la comunidad comenzaron a hacer preguntas sobre prácticas Shaker de las que nunca habían oído hablar antes de la llegada de Mechum. Su autoridad, que durante tantos años había sido absoluta, de pronto se volvió cuestionable al compararse con la evidente autenticidad del conocimiento espiritual y la actitud serena del visitante. La investigación dio un giro decisivo cuando Mechum solicitó acceso al cementerio de la comunidad para realizar un servicio conmemorativo privado en honor a los miembros fallecidos. La familia Richardson no podía rechazar una solicitud tan razonable sin levantar sospechas, pero tampoco podía permitirle examinar los terrenos de entierro con demasiada atención sin arriesgarse a exponer sus crímenes. El hermano Caleb se ofreció voluntariamente a acompañar a Mechum al cementerio, con la esperanza de controlar lo que observara y limitar su tiempo entre las tumbas. Pero el ojo entrenado de Mechum notó de inmediato inconsistencias que habían pasado inadvertidas para los observadores casuales durante décadas. Los patrones de entierro no coincidían con las fechas de muerte en los registros oficiales, y la condición de las lápidas sugería muchas más inhumaciones de las que las muertes documentadas podían justificar. «Hermano Caleb», dijo Mechum en voz baja mientras estaban entre las lápidas. «He notado algunas irregularidades en sus registros funerarios. Esta tumba indica que el hermano William murió en 1829, pero en sus archivos de correspondencia hay cartas suyas fechadas en 1830. ¿Cómo explica esta discrepancia?». La respuesta de Caleb reveló la desesperación que comenzaba a apoderarse de toda la familia. «Anciano Mechum, quizá haya habido un error en nuestros registros. Nuestra hermana Patience mantiene archivos extensos, pero hasta la más cuidadosa de las encargadas puede cometer errores cuando maneja los datos de tantos miembros durante tantos años». La expresión de Mechum se mantuvo pensativa, pero escéptica. «Entiendo que mantener registros puede ser complicado», respondió, «pero las comunidades Shaker tradicionalmente conservan documentación extremadamente precisa de las muertes y partidas. Las inconsistencias que estoy observando sugieren problemas sistemáticos, no errores ocasionales». Esa noche, Mechum hizo un descubrimiento que revelaría todo el alcance de los crímenes de la familia Richardson y pondría fin a su reinado de terror de 27 años.
La noche del 15 de marzo de 1834, incapaz de dormir debido a las crecientes sospechas que le habían surgido tras 3 semanas de investigación, decidió examinar el cementerio de la comunidad a la luz de la luna, con la esperanza de reconciliar los registros funerarios con las tumbas reales sin la supervisión de los Richardson. Lo que encontró fue un cementerio que contaba 2 historias completamente distintas. El cementerio oficial, mantenido para las visitas y las inspecciones formales, contenía aproximadamente 40 tumbas con lápidas adecuadas que databan de 1807 a 1834. Las marcas eran de buena factura, claramente costosas, y estaban dispuestas en hileras ordenadas que sugerían planificación y mantenimiento cuidadosos. Pero el ojo entrenado de Mechum, agudizado por décadas de experiencia en comunidades Shaker auténticas, notó inconsistencias en el terreno que revelaban una realidad mucho más siniestra. Varias zonas del cementerio mostraban depresiones sutiles y variaciones en el color del suelo que sugerían muchos más entierros de los que las lápidas indicaban. La tierra en esas secciones sin marcar había sido removida y dejada asentarse, formando hondonadas casi imperceptibles que escaparían a la observación casual, pero eran evidentes para alguien que comprendía cómo evolucionaban los cementerios con el tiempo. Los patrones de vegetación también revelaban la verdad, ciertas áreas tenían un tipo de crecimiento diferente, indicando que el suelo había sido removido y reemplazado repetidamente. Más escalofriante aún fue lo que descubrió al examinar las tumbas fechadas. Muchas de las supuestas fechas de muerte coincidían exactamente con su lista de miembros que, según los registros, habían abandonado Pleasant Hill para fundar nuevas comunidades o visitar a familiares lejanos. La cronología era imposible. ¿Cómo podía alguien morir y ser enterrado en Pleasant Hill el mismo día en que se informaba que había partido hacia Ohio o Tennessee? Su examen sistemático de cada lápida reveló un patrón de engaño tan elaborado que demostraba años de planificación meticulosa. Miembros que supuestamente habían muerto de causas naturales estaban enterrados junto a aquellos que se decía habían partido a misiones lejanas. Las fechas formaban una crónica de eliminación sistemática que coincidía perfectamente con los momentos en que la comunidad había enfrentado amenazas de exposición o resistencia interna. La investigación de Mechum fue interrumpida por la hermana Mary Calvell, quien lo había estado observando desde la ventana de su dormitorio y reconoció en aquel momento la oportunidad de revelar por fin la verdad que había guardado durante más de 20 años. Moviéndose en silencio entre las sombras, se acercó al cementerio con la desesperada valentía de quien sabe que quizás sea su única oportunidad de exponer los horrores que ha presenciado. «Anciano Mechum», susurró con urgencia mientras se aproximaba a su figura iluminada por la linterna entre las tumbas. «Dios lo ha enviado para revelar la verdad que hemos tenido demasiado miedo de decir. Lo que está viendo aquí es solo una pequeña parte de lo que la familia Richardson ha hecho con esta comunidad». En una conversación en voz baja, entre las lápidas silenciosas, Mary reveló la aterradora verdad que había cargado en un silencio temeroso durante décadas. «Los he visto enterrar personas en medio de la noche», dijo, su voz temblando con una mezcla de terror reprimido y alivio largamente esperado. La familia Richardson no solo controla esta comunidad. Han estado asesinando sistemáticamente a cualquiera que amenace su poder o cuestione su autoridad. El testimonio de Mary, pronunciado entre sollozos mientras ambos se ocultaban entre las lápidas para evitar ser descubiertos, pintó un cuadro de eliminación sistemática que iba mucho más allá de asesinatos ocasionales para mantener el control. La familia Richardson había creado lo que equivalía a un campo de muerte disfrazado de comunidad religiosa, donde los miembros que cuestionaban las finanzas, expresaban nostalgia por el exterior, mostraban potencial de liderazgo o simplemente sabían demasiado sobre las actividades de la familia eran eliminados metódicamente. «La hermana Hannah Collins guarda venenos en la despensa», reveló Mary, con palabras que brotaban con la urgencia de quien al fin puede hablar tras años de silencio forzado. «He visto cómo preparaba comidas especiales para las personas que hacían demasiadas preguntas. El hermano Thomas Bittman no fue el primero. Solo fue la primera vez que tuve el valor de mirar realmente lo que estaba ocurriendo». El alcance de la red criminal de la familia se volvió evidente mientras Mary continuaba con su desesperada confesión. El hermano Caleb Richardson sabe que miembros planean irse antes incluso de que se lo digan a alguien. Lee sus cartas privadas y escucha tras las puertas de los dormitorios. Tiene una lista de personas a las que llama problemas, y desaparecen a los pocos días de ser identificadas. Y el hermano Jeremiah, continuó, mirando nerviosamente hacia los edificios principales para asegurarse de que no los estuvieran observando, es quien se encarga de deshacerse de los cuerpos. Tiene lugares de entierro por todo Kentucky, sitios donde entierra a las personas durante sus viajes de entrega de muebles. Lo he visto cargar carretas cubiertas por la noche, y lo he visto regresar con las carretas vacías y las uñas llenas de tierra. La revelación más espantosa fue el alcance de las operaciones de la familia más allá del simple asesinato.
Mary describió una red de tráfico humano que vendía a los miembros más jóvenes y saludables de la comunidad a propietarios de plantaciones y empresas industriales como sirvientes por contrato. No los matan a todos, explicó. A los jóvenes, a los fuertes, los venden. El negocio de semillas del hermano Isaac es solo una fachada. En realidad, entrega personas a compradores en todo el sur. El anciano Michechum comprendió que Pleasant Hill no era una comunidad Sacker corrompida, era una empresa criminal que nunca había sido verdaderamente Sacker. El conocimiento de Mary sobre la historia temprana de la comunidad reveló que la familia Richardson probablemente había asesinado a los líderes Sacker originales que fundaron el asentamiento y luego habían asumido sus identidades para heredar una comunidad ya formada de seguidores confiados y obedientes. El verdadero anciano Samuel murió en 1808, susurró Mary, apenas un año después de que se fundara la comunidad. Yo era solo una niña entonces, pero recuerdo que él era diferente, más amable, más preocupado por nuestro bienestar espiritual que por las ganancias o el control. El hombre que se hace llamar Samuel Richardson ahora es alguien completamente distinto. Las implicaciones de las revelaciones de Mary golpearon a Mechum con una fuerza devastadora. No solo la familia Richardson había estado cometiendo asesinatos en masa durante más de 25 años, sino que lo había hecho mientras destruía sistemáticamente la auténtica comunidad Sacker que se había establecido originalmente en Pleasant Hill. Habían pervertido la búsqueda espiritual genuina, convirtiéndola en una herramienta de explotación y asesinato, usando los anhelos religiosos más profundos de las personas como armas en su contra. Al acercarse el amanecer, Micum enfrentó una terrible decisión que determinaría el destino de los casi 250 miembros de la comunidad que aún seguían con vida. Si confrontaba directamente a la familia Richardson con lo que sabía, casi con seguridad se convertiría en su próxima víctima, y su muerte eliminaría al único testigo externo de sus crímenes. Pero si abandonaba Pleasant Hill para buscar ayuda externa, la familia podría eliminar a todos los testigos restantes antes de que las autoridades pudieran intervenir. El peso de casi 300 vidas perdidas y de las 250 almas aún atrapadas en aquella pesadilla lo presionaban mientras se arrodillaba entre las tumbas silenciosas. Mary Caldwell aguardaba a su lado, su destino ahora ligado al suyo. A su alrededor, el cementerio guardaba sus secretos en la oscuridad previa al amanecer, testigo de décadas de asesinatos sistemáticos disfrazados de devoción religiosa. La decisión de Micum determinaría si el reinado de terror de la familia Richardson continuaría, o si finalmente llegaría la justicia a Pleasant Hill tras 27 años de horror cuidadosamente oculto. La decisión del anciano Mechum de huir de Pleasant Hill en las horas previas al amanecer del 16 de marzo de 1834, llevando consigo a Mary Caldwell como testigo, puso en marcha los acontecimientos que finalmente llevarían justicia a las víctimas de la familia Richardson. Cabalgaron toda la noche hasta Roxburgh, donde Micum convenció al sheriff Morrison y a un mariscal federal para organizar una redada inmediata en la comunidad. Armado con el testimonio detallado de Mary y la documentación de Mechum sobre las numerosas discrepancias que había descubierto, la intervención de las autoridades federales resultó crucial, ya que más tarde se descubrió que el sheriff Morrison había estado recibiendo pagos regulares de la familia Richardson a cambio de su ceguera voluntaria ante sus actividades. El mariscal federal, el capitán James Crawford, llevó consigo un destacamento de 12 hombres y la autoridad legal necesaria para superar la jurisdicción local, asegurando que la familia Richardson no pudiera usar su red de funcionarios corruptos para escapar de la justicia. Lo que las autoridades descubrieron al regresar a Pleasant Hill fue una escena que aún atormenta los registros policiales de Kentucky. La familia Richardson, al darse cuenta de que su exposición era inevitable, había tomado la desesperada decisión de eliminar a todos los testigos y escapar con toda la riqueza transportable que pudieran reunir. De los 250 miembros de la comunidad que estaban vivos cuando Micum llegó 3 semanas antes, solo 37 fueron hallados con vida cuando comenzó la redada. Los sobrevivientes, encontrados encerrados en habitaciones subterráneas bajo los edificios principales de la comunidad, contaron historias que revelaron la magnitud real de los crímenes cometidos por la familia Richardson durante casi 3 décadas. Habían sido confinados sin comida ni agua durante 2 días mientras la familia debatía si matarlos a todos o seleccionar a los más valiosos para venderlos a compradores lejanos antes de huir definitivamente de Kentucky. Estos sobrevivientes, elegidos por su juventud y fortaleza física más que por misericordia, representaban la evidencia más sólida de las operaciones de tráfico humano de la familia. Varios de ellos habían sido marcados para ser vendidos a propietarios de plantaciones en Mississippi y Alabama, con los arreglos de transporte ya completados y los pagos recibidos. Su testimonio reveló una operación sistemática que había vendido a cientos de miembros de la comunidad como esclavos, mientras mantenía la fachada de salidas voluntarias para misiones religiosas.
La evidencia física descubierta durante la redada confirmó cada uno de los horribles detalles de los testimonios de los sobrevivientes. Se encontraron lugares de entierro ocultos por toda la extensa propiedad de la comunidad, que contenían restos con signos de envenenamiento, estrangulamiento y traumatismos contundentes. Los sitios de entierro estaban organizados meticulosamente, con mapas detallados hallados en el taller del hermano Jeremiah Richardson que indicaban la ubicación de cada tumba secreta. Los buscadores descubrieron más de 150 tumbas sin marcar esparcidas por las miles de hectáreas de la comunidad, muchas conteniendo múltiples cuerpos que habían sido enterrados durante los mismos periodos de tiempo. El estado de los restos, combinado con los objetos hallados en las tumbas, confirmó que la familia Richardson había estado asesinando sistemáticamente a miembros de la comunidad desde al menos 1812, con una aceleración dramática en los últimos años a medida que crecía su confianza en sus métodos. En los aposentos privados de la familia Richardson, los investigadores encontraron libros de contabilidad detallados que documentaban sus operaciones de tráfico humano con la precisión de una empresa legítima. Los registros incluían los nombres de los compradores, los precios pagados por cada miembro de la comunidad y descripciones detalladas de la mercancía vendida. La operación de tráfico había generado más de $40.000 en ganancias durante la última década, superando con creces los ingresos provenientes de sus actividades comerciales legítimas. Quizás lo más escalofriante fue el descubrimiento del diario personal de Martha Richardson, que revelaba las técnicas psicológicas que la familia había desarrollado para mantener el control sobre sus víctimas. El diario, escrito durante 15 años, documentaba experimentos sistemáticos en manipulación humana que habrían impresionado incluso a los psicólogos modernos por su sofisticación y crueldad. Los escritos de Martha no mostraban ningún remordimiento por las cientos de vidas destruidas por las actividades de su familia. En cambio, contenían observaciones clínicas sobre qué métodos resultaban más efectivos para distintos tipos de personalidad, análisis detallados sobre cómo quebrar la resistencia psicológica y estrategias para expandir sus operaciones a otros estados. Sus anotaciones revelaban a una mujer que veía a los seres humanos no como almas dignas de respeto y compasión, sino como recursos que podían ser explotados. El diario también contenía perfiles psicológicos detallados de cada miembro de la comunidad, actualizados regularmente a partir de observaciones de su red de parientes femeninas e informantes. Estos perfiles incluían valoraciones del potencial de cada persona como trabajador, su probabilidad de resistencia, su utilidad como reproductor para futuras generaciones de mano de obra y su idoneidad para distintos tipos de explotación. El destino de la familia Richardson fue rápido y contundente, aunque su juicio reveló detalles que conmocionaron incluso a los funcionarios de la ley más experimentados. Samuel, Martha y sus 6 hijos adultos fueron arrestados y acusados de múltiples cargos de asesinato, secuestro, fraude y tráfico de personas. El juicio, llevado a cabo en Frankfurt durante el verano de 1834, atrajo la atención nacional, ya que los periódicos de todo el país cubrieron el caso por la magnitud sin precedentes de sus crímenes. Los testimonios presentados durante el proceso pintaron un retrato del mal sistemático que desafiaba la comprensión humana de la depravación. Testigo tras testigo describió décadas de tortura psicológica, abuso físico y asesinatos sistemáticos llevados a cabo con la eficiencia de una empresa organizada. La evidencia fue tan abrumadora que el jurado tardó solo 2 horas en emitir veredictos de culpabilidad en todos los cargos. Los 7 miembros de la familia Richardson fueron condenados a muerte, y las ejecuciones se llevaron a cabo en octubre de 1834 ante multitudes que incluían a muchos antiguos miembros de la comunidad que habían escapado o habían sido vendidos como esclavos años antes. Las ejecuciones brindaron una sensación de justicia a las víctimas, pero no pudieron devolver las vidas perdidas ni sanar el trauma que afectaría a los sobrevivientes por el resto de sus días. Los 37 sobrevivientes enfrentaron el desafío monumental de reconstruir sus vidas tras décadas de abuso psicológico y físico que les había arrebatado su identidad y sus vínculos con el mundo exterior. Muchos sufrieron lo que hoy reconoceríamos como un trastorno de estrés postraumático severo, incapaces de confiar en comunidades religiosas, figuras de autoridad o incluso en su propio juicio sobre las intenciones de los demás. Varios sobrevivientes nunca lograron recuperarse de sus experiencias en Pleasant Hill. El abuso psicológico sistemático que habían soportado los dejó incapaces de funcionar de manera independiente en la sociedad. Pasaron sus últimos años en instituciones estatales, atormentados por los recuerdos de los horrores presenciados y de los amigos que habían perdido a manos de la brutalidad metódica de los Richardson. Otros, en cambio, encontraron la fuerza para reconstruir sus vidas con la ayuda de auténticas comunidades religiosas que les brindaron apoyo psicológico y asistencia práctica. La Unión de Comunidades Shaker de Ohio, dirigida por el anciano Mechum, estableció un fondo especial para ayudar a los sobrevivientes de Pleasant Hill a reintegrarse a la vida normal, ofreciéndoles apoyo financiero,
capacitación laboral y servicios de consejería que permitieron a muchos alcanzar cierto grado de paz y estabilidad. El estado de Kentucky selló discretamente la mayoría de los registros de la investigación de Pleasant Hill, temeroso de que divulgar los detalles completos dañara la reputación de la región y desalentara nuevos asentamientos religiosos en el territorio del Bluegrass. Los edificios de la comunidad fueron finalmente demolidos bajo supervisión estatal, y las tierras vendidas a agricultores privados, a quienes solo se les dijo que la comunidad religiosa anterior se había disuelto por dificultades financieras. El secretismo en torno al caso hizo que muchos detalles nunca llegaran al conocimiento público, permitiendo que los rumores y la especulación reemplazaran a los relatos verídicos sobre lo ocurrido en Pleasant Hill. Esta deliberada oscuridad sirvió a los intereses del Estado al prevenir crímenes imitativos y proteger la reputación de Kentucky, pero también significó que las historias de las víctimas nunca fueran contadas en su totalidad ni su sufrimiento debidamente reconocido. Los historiadores modernos que han obtenido acceso a los registros sellados estiman que la familia Richardson asesinó o vendió como esclavos a más de 400 personas durante sus 27 años de operaciones. El número real podría ser aún mayor, ya que sus registros se centraban en las ganancias, no en una documentación completa de sus crímenes, y muchas víctimas podrían haber sido eliminadas sin dejar constancia de su existencia en Pleasant Hill. Esta historia nos muestra cuán fácilmente la fe religiosa puede ser convertida en arma por quienes entienden la psicología del control y la manipulación. La familia Richardson triunfó durante casi 3 décadas porque supo explotar los anhelos espirituales más profundos de las personas, transformando el deseo de conexión divina en una herramienta de opresión y asesinato. Su éxito dependió del aislamiento que impusieron a sus víctimas, cortándolas de todo apoyo externo y haciendo que la resistencia pareciera imposible. La tragedia de Pleasant Hill nos recuerda que el mal a menudo se disfraza de virtud, utilizando el lenguaje de la espiritualidad y la comunidad para ocultar la explotación más brutal. La capacidad de la familia Richardson para mantener su fachada durante tantos años demuestra la importancia de mantener conexiones entre las comunidades religiosas y la sociedad en general, asegurando que el aislamiento nunca llegue a ser tan completo que permita que el abuso prospere sin ser detectado. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado, o podrían existir secretos aún más oscuros enterrados en los archivos sellados de Kentucky? La decisión del Estado de mantener la mayoría de los registros clasificados sugiere que el verdadero alcance de los crímenes de la familia Richardson quizá nunca se comprenda por completo. Déjame tu comentario abajo y comparte tus teorías sobre los horrores que aún podrían estar ocultos en esos archivos prohibidos. Si disfrutaste de este relato y quieres más historias de terror como esta, suscríbete, activa la campanita y compártelo con alguien que ame los misterios. Nos vemos en el próximo vídeo.